Hola a todos, mi nombre es Laura Barragán, otorrinolaringóloga de la Universidad de Sao Paulo. Bienvenidos a esta sección de tutorías medicina interna. Recuerden que si desean apoyarnos pueden suscribirse y dejar un like. Si tienen dudas, la pueden escribir en los comentarios y cuanto antes la resolveremos. No siendo más, comencemos. Hola a todos, hoy vamos a hablar del diagnóstico y el tratamiento de la faringoamigdalitis aguda bacteriana. Mi nombre es Laura Barragán, otorrinolaringóloga. Comencemos. Comencemos con la definición de faringoamigdalitis o faringoamigdalitis aguda, que se define como un proceso inflamatorio de la orofaringe y o nasofaringe causado por agentes infecciosos. En su mayoría, estos agentes infecciosos van a ser agentes virales y en un menor porcentaje agentes bacterianos, entre los cuales se destacan el adenovirus por ser el agente causal más frecuente y el virus del Epstein-Barr, que a pesar de tener una baja incidencia del 1 al 2%, puede tener complicaciones tan severas como la ruptura esplénica. Aproximadamente 5 a 15% de los adultos y 20 a 30% de los pacientes pediátricos van a cursar con un cuadro clínico de odinofagia y disfagia, y estos van a tener como agente etiológico el estreptococo betamolítico del grupo A. Es importante destacar que la presentación de la faringoamigdalitis aguda es más frecuente en épocas de lluvia y bajas temperaturas. Es más frecuente o se encuentra un pico entre los 30 a los 40 años y la mayor incidencia está entre los 3 a los 24 años, con un cuadro principalmente caracterizado por odinofagia, disfagia, hiporexia, fiebre, malestar general, edema, eritema y placas en las amígdalas palatinas. Es importante determinar el diagnóstico exacto de la faringoamigdalitis porque eso va a determinar una buena prescripción antibiótica, principalmente para estos tres puntos que mencionamos aquí abajo, que es primero la prevención de complicaciones no supurativas como la fiebre reumática aguda y supurativas como los abscesos periamigdalianos, la linfadenitis aguda, la linfadenitis cervical y la mastoiditis. Segundo, una mejora clínica y tercero, una disminución rápida del potencial de contagio. Entonces, comencemos con las recomendaciones de diagnóstico. La primera pregunta a plantear sería ¿cómo se debe establecer el diagnóstico de la faringoamigdalitis por estreptococo betamolítico del grupo A? Entonces, tenemos tres aspectos importantes. El primero de ellos son las escalas clínicas. Existen ciertas características clínicas que sugieren el Streptococcus betamolítico del grupo A como un agente etiológico de la faringoamigdalitis aguda, tales como odinofagia de rápida instauración, fiebre, cefalea, náuseas, vómito, dolor abdominal y hallazgos al examen físico como, por ejemplo, eritema faringoamigdaliano con exudados o sin ellos, linfadenitis cervical, edema en la úvula, petequias en el paladar e incluso exantema escarlatiniforme. Sin embargo, ninguno de estos hallazgos son específicos, por eso es que mencionamos aquí, esos hallazgos clínicos son inespecíficos. En esa tentativa se ha intentado crear escalas para determinar o aumentar esa sensibilidad en el diagnóstico. Sin embargo, estas escalas hay un amplio número de ellas. La más utilizada es la escala de Centor de 1981. Ella tiene unas ventajas y unas desventajas. Las ventajas es que es de fácil aplicación clínica, que se pueden identificar pacientes con alto riesgo de infección por estreptococo, pero las desventajas es que tiene pobre rendimiento clínico y correlación principalmente en la población pediátrica. Aquí vemos en la foto los criterios de Centor modificados con la probabilidad. Entonces, ¿cómo debemos interpretar esta escala? Entonces, tenemos que ella utiliza 4 criterios: la fiebre, los exudados faringoamigdalinos, linfadenopatía cervical dolorosa y ausencia de tos. También tiene en cuenta la edad, entonces si la edad es de 13 a 14 años, si es de 14 a 44 años o si es mayor de 44 años. Se suma un punto por cada criterio y el puntaje total es de 0 a 4, con una modificación publicada en el 2004, incluyendo la edad como criterio. Entonces se suma un punto si se encuentra entre los 3 a los 14 años y se resta un punto si es mayor de 44 años. Es importante determinar esto porque el rendimiento de la escala es bajo. Principalmente
en la población pediátrica. Sin embargo, ¿qué podemos determinar? Que podemos identificar pacientes con probabilidad de de infección por estreptococo del beta hemolítico del grupo A, y que cuando el puntaje es bajo, es decir, es de 0 a 1, se puede descartar la presencia de la bacteria. El segundo aspecto importante es el diagnóstico diferencial. Entonces ya planteamos inicialmente que la etiología es viral hasta en un 70% de los niños y 90% de los adultos. Que dentro de las etiologías bacterianas, la más frecuente es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Se han identificado unas diferencias clínicas entre faringoamigdalitis viral y bacteriana. Entonces, por ejemplo, se determina que la edad es uno de los diferenciales, que entre más pequeño sea el niño o en adultos mayores de 44 o 45 años, entonces es más probable que sea viral. Otra cosa importante es la presentación clínica. Cuando es una instauración gradual es más probable que sea viral. Cuando es una instauración súbita, un paciente muy sintomático, apunta más a que sean etiologías bacterianas. Cuando son muy sintomáticos como fiebre alta y odinofagia severa, también habla más de etiologías bacterianas. Y cuando es un cuadro clínico más florido, es decir, una inflamación severa con exudados, eso también nos habla de una etiología bacteriana. Es importante determinar algo, y es que se describen algunas características clínicas de cada una de las etiologías o de los agentes etiológicos. Entonces, por ejemplo, en esta tabla vamos a empezar hablando de en los cuadros virales. Tenemos los diferentes agentes etiológicos listados aquí a mano izquierda y cuáles son las características de cada uno de ellos. Dentro de estos me voy a detener para explicar principalmente este, que es el Epstein-Barr, ¿cierto? Que se debe recargar la importancia de la mononucleosis infecciosa o la enfermedad del beso, cuyo agente etiológico principal es el Epstein-Barr. Algunas manifestaciones clínicas pueden ser indiferentes al estreptococo beta hemolítico, pero es importante destacar que usualmente estos pacientes presentan bastante adenomegalias, principalmente en la región cervical. Algunos de estos pueden presentar esplenomegalia y hepatomegalia y aparición o empeoramiento brusco de la obstrucción de vía aérea superior. Cuando tenemos el diagnóstico o la sospecha de diagnóstico de mononucleosis infecciosa, en el cuadro hemático vamos a encontrar un aumento del conteo de linfocitos y y monocitos. Y tenemos un test específicamente para esta patología que se llama el monotest. Es muy confiable, excepto en los niños menores de 6 años. Y hay también una inmunoglobulina tipo IgM específica para Epstein-Barr. Es importante determinar esto porque el tratamiento en estos pacientes es completamente diferente. El tratamiento es con corticoides y no es con antibióticos. Continuemos entonces con las bacterias. En cuanto al grupo de las bacterias, tenemos al estreptococo beta hemolítico del grupo A, que es lo que nos concierne el día de hoy, que él produce faringoamigdalitis, pero también puede producir otras manifestaciones clínicas como fiebre escarlatina, erupción maculopapulosa, especialmente en los pliegues, y una lengua en frambuesa. Tenemos otros estreptococos, también otro grupo bacteriano. Hay una complicación muy temida que es causada por el Fusobacterium necrophorum, que es el síndrome de Lemierre. El síndrome de Lemierre es ese paciente que abre el cuadro clínico con una faringoamigdalitis, usualmente es bastante sintomático, y hace una complicación que es una tromboflebitis séptica de la vena yugular interna. Y por último, también podemos encontrar como cuadros de faringoamigdalitis Candida albicans, que es un hongo, principalmente en pacientes que tienen un contexto de inmunosupresión con múltiples tratamientos antibióticos o corticoides inhalados o quimioterapias. Característicamente se presenta como un exudado blanquecino en faringe y cavidad oral sin fiebre ni adenitis. Y el tercer punto que tenemos para diagnosticar, entonces recordemos, escalas clínicas. Segundo, diagnósticos diferenciales. Tercero, la tercera herramienta sería entonces las pruebas diagnósticas. Para las pruebas diagnósticas entonces tenemos el patrón oro, que es el cultivo para estreptococo beta hemolítico del grupo A, que es un cultivo hecho en agar sangre,
que idealmente se toma la muestra de ambas superficies de las amígdalas y de la pared faríngea posterior con una sensibilidad del 90 al 95% y un resultado en aproximadamente 24 horas posterior a la toma de la muestra. ¿Qué tenemos como ventajoso en este caso? Que es económico, que es fácil y que tiene alta sensibilidad y especificidad. Las desventajas es el tiempo de incubación y eso retrasa el inicio del antibiótico. Y lo segundo es que no hay diferencia entre el estado de portador y el de enfermedad. Continuando entonces con la prueba rápida, que es otra alternativa, otra herramienta que tenemos, es la prueba rápida para estreptococo. Las ventajas es que tiene una especificidad cercana al 100%, es rápida, reduce la intención de una nueva consulta, aumenta también la satisfacción del paciente, disminuye la prescripción indiscriminada de antibióticos, pero la desventaja es el costo y la sensibilidad principalmente, porque a pesar de ser una prueba costosa, la sensibilidad es del 80-90% y tampoco permite diferenciar a los portadores de los infectados agudos. Y por último tenemos otras pruebas disponibles que son las antiestreptolicinas y anti-DNAB, pero tiene su utilidad para determinar secuelas no supurativas de las infecciones por estreptococo beta-hemolítico del grupo A, como la fiebre reumática y la glomerulonefritis aguda. No tiene utilidad en el proceso agudo por dos motivos. Uno, porque ellos se elevan a partir de la tercera o la octava semana luego del proceso infeccioso. Y segundo, porque persisten elevado toda la vida. Entonces, no nos ayudan en el cuadro agudo. Siendo así, entonces, ¿quiénes deben ser evaluados para faringoamigdalitis por estreptococo beta-hemolítico del grupo A? Entonces, las pruebas para estreptococo usualmente no se recomiendan cuando la clínica y la epidemiología sugieren etiología viral. Entonces, aquel paciente que se presenta con tos, rinorrea, disfonía, coriza y úlceras en cavidad oral, es poco probable que ese paciente esté cursando con una patología bacteriana, entonces en ese caso no haría una prueba ni rápida ni cultivo. No lo haría en menores de 3 años porque la toma de la muestra es supremamente difícil en esos niños, entonces también es bastante difícil y aparte hay un aspecto muy importante y es que en esa población recordemos que hasta 70% de los agentes van a ser virales. No hacemos cultivos ni pruebas rápidas después del uso prolongado y adecuado de antibiótico, es decir, llegó un paciente que ya tuvo cuadro de faringoamigdalitis, que recibió su tratamiento durante 10 días y el paciente tiene una sospecha de recurrencia. En ese paciente no hacemos pruebas. No hacemos pruebas en pacientes asintomáticos en contacto con estreptococo beta-hemolítico del grupo A. ¿Cuáles son las recomendaciones del tratamiento antimicrobiano para los pacientes con diagnóstico de faringoamigdalitis por estreptococo beta-hemolítico del grupo A? Entonces, el tratamiento, para llevarlo a cabo tenemos que tener en cuenta ciertos preceptos que son bastante importantes. El primero es que es una enfermedad autolimitada, va a durar en torno de 3 a 4 días, que el tratamiento puede posponerse hasta 9 días sin ningún inconveniente y de igual manera vamos a continuar previendo las secuelas no supurativas como la fiebre reumática. El antibiótico no tiene ningún efecto en la prevención de la glomerulonefritis y el antibiótico permite acortar la duración de los síntomas cuando tiene una indicación. Entonces, una vez ya estudiamos el paciente, definimos la clínica del paciente y escogimos el antibiótico, entonces recordar que la penicilina es el medicamento de elección, continúa siendo eficaz y segura, tiene un espectro limitado, tiene bajo costo, no se ha documentado una resistencia específicamente el estreptococo beta-hemolítico del grupo A para penicilina y la duración de este antibiótico debe ser durante 10 días cuando es el tratamiento vía oral, que es la amoxicilina. Recordemos que la penicilina benzatínica intramuscular es una dosis única y es para aquellas poblaciones que ya sea el niño no tiene buena adherencia al tratamiento, el paciente no tiene buen acceso a la salud, pero si es un paciente que está tolerando vía oral, podemos administrar amoxicilina sin ningún inconveniente. En caso de que el paciente presente alergia no tipo 1, anafiláctica o inmediata, el tratamiento de elección sería la cefalexina o cefadroxila durante 10 días nuevamente y en caso tal de que optemos por un macrólido,
Idealmente sería cualquiera excepto la acitromicina porque también presenta bastante resistencia antibiótica. Entonces, en esta tabla para finalizar tenemos la penicilina B oral, la dosis para niños, adolescentes, las ventajas de cada uno de los antibióticos, ¿cierto? Y las desventajas. En cuanto a la penicilina particularmente, entonces es una recomendación A, es un medicamento de bajo costo, tiene mínimos efectos secundarios, tiene un espectro antimicrobiano estrecho y en niños se puede usar 250 miligramos 2 a 3 veces al día o en adolescentes y adultos 250 miligramos 4 veces al día o 500 miligramos 2 veces al día durante 10 días. Eso son, por ejemplo, pacientes que vamos a optar por el tratamiento con penicilina B oral. Y la amoxicilina oral es en una dosis de 50 miligramos kilo en dosis única diaria, máximo 1 gramo, o de 25 miligramos kilo cada 12 horas durante 10 días nuevamente. Ahora la penicilina G benzatínica intramuscular, recordemos, es dosis única y va a depender si el paciente es menor o mayor de 20 kilogramos. Si es menor es 600.000 unidades, si es mayor es 1.200.000 unidades. Esto para la dosis pediátrica principalmente. La recomendación es un nivel A de evidencia y la ventaja comparado con las opciones de tratamiento oral que tenemos es que la penicilina benzatínica es, como es dosis única, asegura el cumplimiento del tratamiento. La desventaja es que duele muchísimo al momento de aplicarla y puede presentar una reacción alérgica más severa. Ahora el paciente, la población de pacientes que sean alérgicos a los betalactámicos, tenemos entonces cefalexina, cefadroxilo o los macrolidios que también muestran una opción de antibiótico. Muchas gracias, espero que haya quedado claro. Cualquier duda, comentario, sugerencia, no olviden dejarlo en los comentarios y con muchísimo gusto los vamos a responder.